bueno, ya tenemos a nuestra primera invitada aquí. Que en media hora se enteró lo mal que estamos como país. Llegó, en 10 minutos ya se enteró de todo. Efectivamente, estamos con Bienvenida Elsa al siglo XIX. Drukarov, quien es escritora, profesora y crítica argentina, con quien queremos hablar sobre feminismo y clase, por supuesto, los debates actuales en Chile y en Argentina, y quien viene a la Feria Internacional del Libro de Macul, de la que somos también media partner. Elsa, bienvenida, muchas gracias por estar aquí esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. De nada, pues no sé Un si alcanzaste a ver, estar mientras en Chile. estabas afuera, lo que estábamos conversando sobre la No paridad de alcancé género. a escuchar porque llegué Lo muy podríamos repetir, precipitada. ¿sabes? Pero, la frase. Lo que dijo ese señor, ese caballero ahí que se supone que es experto, porque ella tiene perspectiva. ¿Cierto? Un supuesto experto. Hay que explicarle qué es la Fundación Libertad y Desarrollo Sí. Social. La Fundación Elsa, Libertad y Desarrollo explícale tú. es una fundación supuestamente sin fines de lucro que ha sido siempre el adalid de la derecha más dura. Ajá. Su ala es la UDI, que pertenecía por supuesto a los grupos políticos civiles que apoyaron la dictadura, Sí. y que después durante el retorno a la democracia era permanentemente financiada bajo distintos tipos de ítems y colaboraciones por los partidos de centro derecha hasta el día de hoy. Sí. Incluso te diría que llegó a tanto la impostura de esto que ellos tenían una oficina dentro del Congreso y hace un par de años les pidieron que se fueran. Así de grande es su poder hasta el día de hoy. Y un experto entre comillas, de esta fundación fue a hablar acerca de la paridad de género al Consejo Constituyente que está redactando la nueva Constitución, ¿cierto? ¿Ya? Y quieren sacar la Entonces paridad de planteó, género de la Constitución. lo podemos repetir, ¿no? Planteó Repitámoslo, ¿no? planteó esto. ¿Le podemos repetir el video? Y un Porque- experto, se supone, de libertad y desarrollo, en paridad, y dijo esto. Rodrigo, siéntate un poquito, Ya. espérame, que justo vino el director a pedir que te sentaras porque te veías demasiado alto al lado de Elsa y... Eso. Perdón, creo que me atraganté con algo. No, pero lo que hace este supuesto experto es que en el fondo como que dice que donde hay paridad son países que están tratando de blanquear su imagen. Ahí Mira, está. aquí está. Escuchémoslo de nuevo porque es realmente vergonzoso. Punto. Tiene que Y ponerse aquí audífonos. toma. Pásale los tuyos, porque nosotros ya lo escuchamos. Opiniones, pero no sus propios datos, ¿ya? Por Ponlo el de más atrás, contrario, porque los países ahí que está. poseen la paridad de género no constituye un estándar de las democracias más consolidadas del mundo. Y aquí cada quien tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos, ¿ya? Por el contrario, los países que poseen escaños reservados para mujeres en sus congresos, en general son democracias defectuosas o regímenes abiertamente autocráticos, ¿ya? De hecho, aquí yo tengo una lista que le puedo hacer llegar a la comisión. Y el grupo no es bastante selecto, digamos. Afganistán, Bangladesh, Benín, Egipto, Eritrea, Irak, Jordania, Kenia, Kosovo, Marruecos, Nepal, Níger, Pakistán, Ruanda, Samoa, Arabia Saudita, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Taiwán, Tanzania, Uganda, Emiratos Árabes, Zimbabue. Todo, digamos, posicionado en el ranking de democracia del The Economist. Podremos usar otro, digamos. Ya, En las hasta ahí posiciones podemos, no más es necesario desventajadas. llegar más adelante. Ok. Y todo Elsa, esto en el marco de una prestación que él da a los constituyentes que están armando Sí, la nueva Carta planteando la Fundamental. nueva carta. Bueno, ustedes quieren mi opinión sobre Sí, claro. todo esto. Bueno, la primera cosa que yo creo es que este señor está tergiversando algo, está partiendo de una base abstracta por completo, que es una especie de gran, maravillosa y perfecta democracia, como si hubiera países que en este momento, alguno, por favor, nómbrenme uno, que tenga una gran, maravillosa y perfecta y extraordinaria democracia, No se me en ocurre el ninguno, para sentido serte honesta. profundo de la palabra democracia, en el sentido de igualdad, digamos, de oportunidades para toda la gente, y donde se viviera de modo, o sea, todos los países, todas las democracias son básicamente situaciones formales que renguean, es lo único que será lo mejor que hay de Como sistema. como sistema dentro de lo horroroso que es todo, pero francamente no hay una abstracta maravillosa democracia, y al fondo del tacho está, qué sé yo, Afganistán o Claro. no sé.
no estoy de acuerdo ya con esa idea. Pero la segunda cosa, ¿qué es lo que se llamó, cuál fue la idea de la paridad de género? ¿Qué es lo que se llamó la discriminación positiva? La discriminación positiva no pretende, efectivamente, ojalá alguna vez lleguemos a la posibilidad de no tener que tener ningún tipo de cuota, claro, cupo institucionalizado. Ojalá realmente las mujeres tengan en la sociedad una natural inserción de igualdad de oportunidades por la cual, y no solo las mujeres, ¿no es cierto?, en general la gente que está discriminada. Ojalá haya una situación por la cual no es necesario hacer un cupo. Estamos muy lejos de esa situación. El sentido de la discriminación positiva es facilitar. Claro. En una democracia que este señor de ultraderecha debe valorar bastante, que es la norteamericana, las universidades tienen cupo, por ejemplo, para los afroamericanos. Claro. Y en general para la gente que no es blanca. Hollywood también. Por supuesto, Claro. ese cupo permitió la aparición de Obama como un dirigente político de relevancia, antes de eso como un estudiante de una prestigiosísima universidad, gracias a ese cupo, una universidad a la cual si no hubiera accedido. Exacto. O sea, el planteo es un planteo tramposo, absurdo, totalmente falaz. Yo deseo, sí, sin duda, deseo que no sea necesario. Cuando no sea necesario lo sacamos, muchachos. Tal cual. Muy de acuerdo contigo, Elsa, absolutamente clara. Así estamos, Así estamos discutiendo nosotros. otras cosas. Pero también en Argentina también tienen sus propios bárbaros cavernarios, como Milei, ¿no? Sí, yo lo que creo de todas formas... ¿Cómo lo ves eso Mira, Milei apareció en Argentina a partir básicamente del fracaso de un gobierno que se planteó como un gobierno popular y decepcionó profundamente. El problema no es Milei. Milei es el síntoma del fracaso de estos gobiernos que suben y que son elegidos con expectativas de democracia popular y que terminan siendo simplemente la más ruin, sucia y decepcionante democracia a la que venimos acostumbrados. Sí, que... Uso la palabra democracia, ¿no?, a propósito, ¿no? Sí. Porque la democracia de última son instituciones, son formas. Pero eso es interesante, sobre todo para entender cómo funciona la política en la Argentina, que es muy distinto a cómo lo hace acá en Chile, ¿cierto? ¿Tú crees? Sí, porque por ejemplo uno ve... Yo creo que hay cosas que es distintas, pero hay cosas que no. Claro. No, yo creo que son distintas. Son muy distintas, pero... por ejemplo, en un mismo partido o en el movimiento peronista. Tú puedes encontrar gente de izquierda y de derecha. Como claro, que no es la línea problema. divisoria, por ejemplo. Por ser no hay diferencia, no te digo que sea un problema. Pero en otro espacio también... Aquí está Milei que viene ahora a Chile, ¿ah? Sí, exactamente. Ay. Este síntoma que nace hace unos 10 años, ¿cierto? Y que ha tenido un crecimiento explosivo, producto del fracaso del sistema, porque yo siento que, claro, tú apunta seguramente, a lo mejor me estoy equivocando, pero apunta al fracaso del proyecto del kirchnerismo, ¿cierto? Y también al de Macri, a los dos fracasos. Perdón, apunto al fracaso, yo nunca supe bien cuál era exactamente el proyecto del kirchnerismo, más allá de que apoyé varias cosas que estaban muy bien, pero nunca vi que hubiera un proyecto coherente, económico, social y político que de un modo global atacara un montón de cosas de fondo. Vi muy buenas medidas, por momentos. Claro. Cosas que estaban muy bien. Nunca vi, qué sé yo, un proyecto de fondo organizado contra ciertas formas de acumulación y saqueo, que en mi país, de saqueo de parte de los grupos de poder, saqueo y fuga al exterior, que, bueno, hasta que muy entrado el gobierno, el segundo gobierno kirchnerista, el gobierno de Cristina Kirchner, muy entrado esto, recién se empezaron a tomar medidas contra esto porque ya no se podía soportar más, pero el giro de plata al exterior de la clase dominante no es algo, por ejemplo, que el kirchnerismo ni siquiera lo paró, intentó pararlo cuando no tuvo más remedio. O sea, yo no sé si hablo del fracaso del proyecto, hablo de algo muy concreto, gobiernos que se plantean con iniciativas populares y que se plantean con reivindicaciones para el bienestar popular. Y eso es lo que fracasa. Lo que fracasó concretamente fue el gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto, antes fracasó el macrismo. Por supuesto, el macrismo dejó una deuda, etcétera. Todo esto es indiscutible. Lo mismo pero el pasó gobierno de Alberto Fernández no hizo otra cosa que
incrementar a modos escalofriantes la pobreza. A ver, para que sea claro, el salario mínimo vital y móvil en mi país en este momento no llega a $150. Es impactante. Es impactante. Y esto es Argentina, Claro. que supo tener algunas de las situaciones de mayor ingreso en el continente, claro. en el continente. No, la situación es tremenda. Entonces yo pregunto, ¿por qué no surge Milei? ¿No surgiría alguien como Milei? La pregunta no es ¿por qué surgió? Es ¿por qué no habría de surgir? Milei tiene un enganche muy importante en sectores muy humildes. Claro. En barrios Acá muy pasa lo populares mismo. y Acá muy es igual, humildes. es igual. Esto tiene que ver con la decepción y con una despolitización que generó, o sea, generaron los gobiernos que hablaban en nombre del pueblo. Ahí estamos viendo algunos que son como del mismo estilo en distintos Países. países hay de muchísimos, nuestro continente, bueno, digamos. el caso de Bolsonaro en Brasil, Bolsonaro estamos también viendo a Bolsonaro. subió sobre la decepción de la gente. Estamos viendo también a quienes son parte en nuestro país del Partido Republicano, que se llama acá, haciendo alusión al partido, me imagino, norteamericano, Estados como Unidos, decías claro. tú. Y ahí estamos viendo justamente varios que en nuestro país se asocian también a las mismas ideas, ¿no? Que también repiten en otras partes, no solo en nuestro continente, sino que también se han repetido en Europa, ¿no es cierto? Y en Sí. Estados Unidos. En general, yo creo que esto es el síntoma del fracaso, y ahí usaría el fracaso de las democracias. ¿Estamos en un momento en que la democracia representativa está en cuestionamiento? Lamentablemente sí. Yo lo que creo es que, o sea, yo me estoy en contra de la democracia representativa. No, yo tampoco, de pero- ningún modo, pero Tiene sí sus creo que limitaciones. se vuelve una cáscara vacía y cuando no representa de verdad los intereses en pugna de una sociedad y lo que representa son las componendas, los intereses de corrupción personales incluso, o representa de un modo directo y sin mediaciones el statu quo tal cual es, digamos, los poderes fácticos tal cual son, cuando la gente siente que vote lo que vote, aunque cambie, vote lo que vote, pasa siempre lo mismo, Claro. bueno, entonces tenemos a estos señores y señoras que ustedes mostraron recién. Bueno, Muy de acuerdo. Qué tremendo eso. estoy de acuerdo parcialmente con el análisis, sin duda. Esto del fracaso de la izquierda es lo que abre espacio precisamente para la ultraderecha, porque ellos dicen, ustedes ya intentaron votando para gobiernos progresistas que prometieron cambios y eso miren no lo que resultó. pasó. Entonces, Claro. muy razonablemente le dice, bueno, si eso no resulta, ¿qué vamos a hacer? Y intentan cualquier otra cosa y por desesperación entonces terminan votando para estas opciones más extremistas porque son las únicas que no han intentado. Eso fue una crítica que yo entendía mucho en los años 90, ¿no? Cuando la izquierda se neoliberalizó y empezó a imitar a la derecha empresarial. Entonces no importaba el voto, siempre hacían más o menos las mismas cosas. Se entiende entonces este auge de la ultraderecha. Quería corregir una cosita triste. Lo que estaba diciendo de Estados Unidos es que hoy día mismo la Corte Suprema sacó un dictamen donde las reglas de cuota por raza ya no son permitidas. ¿En serio? Sí, Wow. lo que De ellos hecho, llaman la discriminación positiva o la también- acción afirmativa, hoy día no se puede hacer. Y pasó otra cosa también. En Disney echaron a la directora que estaba Sí. como a cargo de ver lo de las Sí, cuotas igual de eso, género y no, de- no, igual ese es el caso de Disney y me parece que es más complicado. Sí, pero todo eso está pasando en eso ese ya país. tiene que ver con hechos de censura al arte, con lo que yo no estoy de acuerdo, en nombre de ninguna ideología. supuesto, yo tampoco. El caso de Disney, digo, lo otro me parece terrible. Ahora, igual, Sí. lo que ha pasado con el caso de... porque la acción afirmativa en Estados Unidos se basa, de hecho, en jurisprudencia de la Corte Suprema, porque ellos dicen, esto es injusto. O sea, si yo soy una persona con un porcentaje más alto que mi compañera, ¿por qué ella sube a pesar Sí. de tener un puntaje más bajo? O sea, eso es la injusticia. Y fueron a la Corte Suprema en el año 78
Y la Corte Suprema en ese momento dijo, sí se puede hacer eso por una cuestión de injusticias históricas. Y que eso fue contra la Universidad de Davis en California. Y este mismo año, la Corte Suprema, que es ahora mucho más sí, conservadora... Es la cual puso Trump. Exactamente, Trump. Tiene una mayoría bastante trumpiana. Así es. En contra de las políticas de entrada... O sea, en contra de la discriminación positiva, del concepto mismo de discriminación exactamente, positiva. han dicho que no, pero hay un resquicio, un espacio que dicen... Eso tiene que ver solamente con la discriminación por raza. Si se permite hacer una discriminación positiva en caso de demostrar una desigualdad en la trayectoria histórica, entonces discriminación por clase se podría hacer. Y lo interesante es que si uno va a las Porque encuestas... no hay desigualdad históricamente en las razas, en la discriminación por raza. Lo que están... Bueno, eso terminó siendo la votación de la Corte. Okay. Pero abre eso... Es que como lo argumentaron es que al final muchos de las personas de no blancas que lograron beneficiarse de esos programas fueron personas de recursos económicos más altos. Eso fue el argumento que entregaron. Entonces, lo interesante es que igual deja un espacio. La Corte Suprema en Estados Unidos fue en contra del aborto. Sí, y lo interesante es que le salió el tiro por la culata. Porque ahora... Toda la votación sobre aborto los ha ganado los que están a favor del aborto. Claro. Entonces yo pregunto, ¿hay una posibilidad de una reacción contra esta ultraderecha? Siempre hay una posibilidad de una reacción. El problema es que las reacciones tienen que venir de abajo. No podemos apostar a que desde el Estado un gobierno bueno que dice que es de izquierda construya una reacción. Las reacciones, ustedes tuvieron una oportunidad histórica hace unos pocos años por un movimiento que estalló desde abajo. Claro. Las reacciones tienen que venir desde abajo y abajo no tiene que descuidarse nunca una vez que consiguió alguna victoria. No es que conseguimos una victoria y ahora todo va a bajar desde el Estado. Las cosas no son así. Realmente no son. Respecto de lo que decías del neoliberalismo en los 90 y que lo entendías en los 90, me parecía que ibas a apuntar a que ahora no se entiende tanto. Yo creo que ahora se entiende más. ¿Ya? Y te voy a decir por qué. Porque cuando el neoliberalismo se autoproclamaba claramente como neoliberalismo, uno decía estoy en contra o estoy a favor. Bueno, yo estaba en contra. Ahora, cuando gente que habla contra el neoliberalismo, hace políticas profundas y horrorosamente neoliberales... Eso incluye a Alberto Fernández. Pero, por favor, vamos a ver cómo aumentó la pobreza en los últimos 4 años en mi país. ¿Cuánto ganábamos los argentines antes de que subiera Alberto Fernández? ¿Cuánto ganamos ahora? Vamos a ver eso, por ejemplo. Vamos a ver qué pasó con la educación. Vamos a ver qué pasó con la salud. Está bien, la pandemia, la sequía son los caballitos de batalla. Ok. Pero no es solo la pandemia o la sequía. Alberto Fernández estuvo por hacer medidas concretas, muy concretas. Hubo momentos, pero bien concretos, puntuales. Por ejemplo, la nacionalización de una empresa que le debía una fortuna a un banco estatal, que había estafado a un banco estatal, y que es la empresa que maneja la exportación de commodities, maneja buena parte de la exportación de commodities, y que nacionalizarla era simplemente un modo, ya que se declaraba en quiebra y no iba a pagar, bueno, era un modo de compensar esto. Esta nacionalización de una empresa llamada Vicentín, que además, bueno, está involucrada en casos de contrabando, lavados de dinero, cosas complicadas, yo no voy a hablar porque no se ha investigado, por supuesto, lo suficiente, pero las denuncias están. Frente a todo esto, Alberto Fernández dice esto se va a nacionalizar. 27 personas en los barrios pudientes de Buenos Aires, de la capital, salen a tocar cacerolas para que no se nacionalice y Alberto Fernández dice, bueno, no, si no quieren no porque yo soy democrático. Entonces yo prefiero un gobierno neoliberal, porque ya sé lo que es. Ahora, es interesante esto, pero por lo menos la experiencia que teníamos acá en Chile es que cuando ocurren esas cosas pasa por 3 factores. Uno, que puede ser la ineptitud. Otro, la falta de apoyo político por un Congreso que te puede ser hostil o estar en contra. Falta de apoyo político. O la tercera, que también es algo que estamos viviendo ahora. En ese momento tenía el 80% de imagen positiva. Por eso lo estoy preguntando. Y la tercera es cuando
un gobierno que tiene cierto espíritu reformador intenta moderarse para ser agradable a la clase dirigente. Nosotros hoy día. Bueno, entonces, lo que has dicho, si intenta moderarse para ser agradable a la clase dirigente, a las élites. ¿Qué tiene de izquierda eso? Claro, a lo hegemónico. Lo estamos viendo acá en Chile, te voy a decir. Bueno, entonces yo entendería más el surgimiento de la decepción, la rabia contra la política, porque lo que se ve alrededor de Milei es eso, rabia contra la política. Tal cual. Lo que Milei señala, Milei habla de la casta política, y esa es la clave de su éxito, porque es verdad, hay una casta política, y es verdad que esa casta política atraviesa muchos arcos. Exacto. Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido y sobre todo por lo que estamos viviendo nosotros hoy, que también es un ejemplo de lo que está diciendo Rodrigo, básicamente. Nuestro público está escribiéndote con muchas ganas y quiero también que entremos al tema de qué vienes a presentar a la Feria del Libro, por supuesto. Pero dice Camilo Fuenzalida, la democracia auténtica es algo que todavía está por construirse. Franco dice, Milei es un caso bien curioso porque habla contra toda la clase política, pero su presidente favorito de la historia de Argentina es Carlos Menem. Claro, bueno, pero eso es obvio. O sea, yo no, en estas tierras, Carlos Menem. Por supuesto, y Milei mismo es parte de la casta política y hace poco lo han descubierto pidiendo puestos públicos, o por lo menos un colaborador de él de una provincia lo denunció porque es funcionario de la provincia y Milei le había pedido a cambio de darle lugares, puestos públicos. O sea, no tiene sentido. Es lo mismo, obvio. No tiene sentido ponerme a hablar mal especialmente de Milei, ya sabemos. Pero lo que yo entiendo de lo que tú estás diciendo es que uno no puede culpar al pueblo por estar decepcionado y decepcionada de lo que están viviendo con estos gobiernos que supuestamente se van a preocupar de lo popular. Así es. Víctor Guzmán Agurto dice, el fascismo asciende siempre post-crisis sociopolítica. No nos sorprendamos, la historia ya nos educa al respecto. Ricardo Mateluna dice, entonces Milei aprovechó el desencanto. Doris Vera dice, siempre las reacciones vienen de abajo y a un alto costo. Claudio Miranda dice, cuando el poder le falla al pueblo se elevan otras opciones aunque éstas sean de derecha. Y Weichafe 1492 te hace una pregunta, sí. Dice, ¿cuál sería la alternativa a Milei en este momento en Argentina o ya está todo perdido? Pregunta. ¿Estamos hablando de las elecciones? Todo perdido no está, porque mientras siga habiendo gente que piensa y mientras siga habiendo gente que la pasa mal y mientras siga habiendo gente solidaria y gente con energías, se pueden construir cosas. Así que yo no diría que está todo perdido. Ahora, si vamos a hablar del sistema democrático y qué ofrecen las elecciones este año, yo diría que eso sí, de ahí no va a salir nada bueno. O sea, no veo alternativa. Yo dudaría de que Milei gane las elecciones. Ojalá. Menos mal. Ojalá no me equivoque. ¿Massa más fuerte? La verdad, no quiero hacer futurología. Yo creo que tanto Massa como básicamente, sobre todo, Larreta, son candidatos muy queridos por el establishment. Ofrecen garantías al establishment. Massa en este momento es el gobierno, es el gobierno. Sí. Claro. No, qué de buen Massa. Larreta es el gobierno de Buenos Aires. Massa es, en los hechos, el presidente de los argentinos. En los hechos. Y en su minuto fue opositor. Sí, bueno, pero esas son las idas y vueltas y componendas y cosas que los políticos estos usan la palabra, la política burguesa, porque la verdad que hay que volver a hablar de política burguesa. Me gusta. O sea, se usaba en los 70. Y creo que nunca es tan claro como ahora. En los 70 tal vez era menos claro, porque las mediaciones de representación de los distintos intereses y la radicalización real de la lucha política y la conciencia política que había en la gente, tanto en las clases dominantes como en la gente pobre y la gente dominada, eran muy grandes. Hoy, que la despolitización de la gente que la pasa mal es enorme y que en cambio, la dirigencia política es la que está muy politizada y sabe muy bien cuáles son los intereses. Creo que hay que hablar de política burguesa. Y Massa y la política, digamos, las traiciones, las oposiciones en la política burguesa son obvias. Yo quiero decir desde dónde hablo. Yo fui kirchnerista. Yo apoyé el kirchnerismo con entusiasmo y con emoción, no con fanatismo. Le vi siempre muchas debilidades. Muchas de las cosas que digo ahora también las dije con menos énfasis, más dispuesta a perdonarlas en nombre de las cosas que me gustaban.
Pero no estoy hablando como, o sea, si yo siento que hay una luz, siempre miro hacia esa luz y siempre quiero que le vaya bien. Claro que sí. Pero me doy cuenta de que el kirchnerismo está profundamente descompuesto y que si siempre tuvo debilidades inmensas, ha terminado mostrando que no es otra cosa que parte de la política burguesa. ¿Sí? Sí. Que es un Se cambio en el entiende kirchnerismo, que no fue así antes. No, Uno enfatizó. enfatizó. Tuvo esto siempre, pero tuvo también otras cosas. Yo diría que fue una moneda dando vueltas en el aire y que cayó del lugar que yo hubiera deseado que no cayera. Muy bueno. Bueno, tú vienes a presentar el libro Fémina Infame, que va hasta mañana a las 14 horas, entiendo, en la Feria del Libro de Macul. Quiero hacer la invitación para que la gente vaya, por supuesto, en el Gimnasio Municipal de Macul, recordar, ahí está el libro. Sí. Qué buena la portada. Preciosa la tapa. Muy linda. Una brujita. Fantástica. Género bellísima. y clase, que es que se une mucho con el tema que estamos conversando al final. Sí, también, por supuesto. ¿no? Porque claro, bien, estamos hablando de estas fuerzas que atacan al feminismo con fuerza y que por supuesto a veces sientes tú también que el feminismo puede haberse alejado de las clases más populares. Yo siento que el feminismo se alejó incluso de las mujeres. El feminismo, también llevado mucho por la institucionalización, los movimientos rebeldes no les hace bien la institucionalización. Que el feminismo terminó discutiendo problemas que a las mujeres no les interesan tanto. Exacto. Yo no digo que no haya, algunas de las cosas que discute son problemas muy interesantes. No digo que no lo sean, digo que no se puede hacer de eso un eje de trabajo político masivo y constante. Lo cual no significa que no sean problemas y que no haya que discutirlos. Yo diría que más de la mitad de la humanidad tiene un cuerpo, y voy a hablar de cuerpo, porque también esa se ha vuelto una mala palabra dentro del feminismo. Ahora parece que lo único que hay es discurso. A mí esas discusiones, no voy a entrar en eso muy claramente, pero para decirlo rápido, yo creo que más de la mitad de la humanidad nace con un cuerpo que el sentido común considera con un agujero, considera que le falta algo. Y esto va más allá incluso de los deseos de la gente que tiene esos cuerpos, de que esas personas con esos cuerpos quieran ser y sean desde su deseo y desde su autopercepción varones, o sean lo que fueren, les gusten las mujeres, les gusten los hombres, les guste todo, no sepan lo que les guste, no les guste, no importa. Claro. Hay algo que es estructural ahí. Hay una mitad, más de la mitad de la humanidad, que está construida como defectuosa respecto de un cuerpo que se supone que es pleno. Eso es un disparate lógico. O sea, nada es pleno, a nada le falta nada. ¿No es cierto? El mundo Exacto. es como es, un cuerpo es. Lo que la mujer tiene, lo tiene hacia adentro. Que no se lo vea colgar no significa que ahí haya un agujero. Exacto. Bueno, esta idea es clave, por Qué ejemplo, buena. en Fémina Infame. Qué Entonces, pero me parece que hay un tabú y hay un odio de la humanidad, donde y creo que las propias mujeres estamos construidas por eso, hacia esa diferencia que tiene en su seno y que no quiere ver. Si tengo un segundo lo explico un poquito mejor y ver, si dale. no. A ver, la democracia supone que somos todos iguales. Ajá. Y lo digo en todos, ese todos en masculino plural. Perfecto. El hombre es todo igual, ¿no? Y todos tenemos que ser iguales. Eso no es cierto. La diferencia está en la humanidad, es parte de la humanidad. Y una parte esencial de esa diferencia es la diferencia que yo llamo, y no lo llamo yo, hay toda una teoría alrededor de esto, diferencia sexual. Esa diferencia sexual no es, como quiere cierto feminismo, que también tiene odio desde otro lado, esa diferencia sexual no es un destino. No es cierto que porque una tiene vagina, clítoris, útero, trompas, Claro. etcétera, tiene el destino de desear ciertas cosas, de ser de cierto modo. No hay una esencia en la mujer. Pero tampoco es algo que pueda eludirse. ¿Por qué? Porque el interés de la humanidad por borrar la diferencia y hacer una cosa homogénea, donde todos podamos ser iguales, es una mentira para encubrir
algo mucho más inquietante y subversivo, y es que todos y todas y todes somos diferentes. Este miedo a la diferencia yo creo que sigue enquistado en el feminismo cuando, al contrario, trata de negar que haya diferencias en los cuerpos para plantear que lo único que importa es el discurso, y se ensañan contra gente que usa, por ejemplo, la palabra mujer. Yo no soy una feminista de las llamadas feministas radicales, sí. Yo soy enormemente respetuosa con todas las identidades y con las percepciones, y soy una defensora de las y los trans. No pasa por ahí el tema. Te entiendo perfecto. Pero cuando la gran discusión en el feminismo es si la palabra mujer se puede usar o no se puede usar, estamos en un problema. Claro. Estamos en un problema muy grave, porque mientras tanto a las mujeres las siguen violando masivamente cuando hay una guerra. El invasor sigue violando a las mujeres y no les pregunta si se autoperciben como hombres o qué les gusta. No les importa. Simplemente son mujeres, las violan por eso. Y nos siguen pagando menos en el mercado laboral porque somos mujeres. Y las niñas siguen siendo tratadas como niñas prolijas que no tienen derecho a la subversión, al pensamiento rebelde. ¿Viste cómo se trata a las niñas en la escuela? Sí. Si un varoncito hace algo, o sea, hace un gran lío en clase, pero es muy inteligente, tiene valoración. Una niña tiene que ser prolija y obediente para tener valoración. Un poco sumisa, ojalá. La inteligencia se valora solo si viene acompañada de esa sumisión. Claro. Entonces, mientras todas estas cosas pasen, mientras nos sigan pagando menos, mientras la única opción para ganar buen dinero de verdad sea la prostitución, mientras sigamos siendo asesinadas y sigamos por ser mujeres. Exacto. Y sigamos siendo más de la mitad de la humanidad, porque somos incluso un poco más de la mitad de la humanidad, me parece que acá hay un tema general que nos atañe a todas. Esto no significa que yo no albergue adentro de este todas también, por ejemplo, a las trans que mueren muchísimo antes, que la pasan, que sufren la discriminación de querer ser mujeres, más todavía más que las mujeres, o sea, de las que tienen cuerpo, estoy diciendo. Las mujeres con pene sufren mayor discriminación, porque sufren toda la discriminación de las mujeres, más todo el odio de los hombres que las sienten como traidoras. Como traidores. Sí, me encanta, me encanta esta temática, pero ya tenemos que ir cerrando, Hassan, porque tenemos yo simplemente dos invitados más esperando afuera. ¿Dos? Wow. Tres incluso. Sí. A ver, esta idea de borrar diferencias viene desde un impulso de igualdad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando uno habla de y esas es patriarcal, diferencias... es profundamente patriarcal y liberal. Ya, uno de los libros más antiguos de feminismo, ¿no? La reivindicación de los derechos de la mujer, de Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, la que escribe la novela de Frankenstein. Sí. La frase es: la mente no tiene sexo o no tiene género, ¿cierto? Entonces la idea es que uno puede tener diferencias físicas, pero la mente es más allá de eso. Esa es una feminista maravillosa, que yo amo, pero es una feminista que piensa en términos liberales todavía. El feminismo tiene un aparato crítico y teórico extraordinario que recorre desde finales del siglo XVIII hasta el XX, y en realidad antes también hay feministas aisladas. Esto que citás es un argumento muy válido para plantear la importancia de las mujeres adentro del sistema democrático burgués tradicional. Después de esto, ya, ya Virginia Woolf, tanto en Tres Guineas como en El Cuarto Propio, se asoma a la idea de que tal vez la mente también tenga, que no se piensa igual siendo mujer o siendo varón por experiencias culturales, y se asoma a la idea mucho más interesante de un talento, ella lo llama, ¿cómo se llama cuando se tienen los dos? Andrógino. Claro. De un talento que para tener real talento hay que poder mirar como varón y como mujer. El feminismo luego va a evolucionar mucho teóricamente, y toda la línea de Luisa Muraro, por ejemplo, en Italia, va a plantear la diferencia sexual, pero no como una diferencia denigratoria, una diferencia que pide, ojo, igualdad de oportunidades en la sociedad burguesa. Eso no se duda. Eso no se duda. No. Pero igualdad de oportunidades desde los distintos puntos de vista. Es obvio que una mujer
en las sociedades donde es colocada en ciertos lugares va a mirar de otros modos. Lógico. Como una persona afroamericana va a mirar como una persona afroamericana, como una persona indígena, judía de va a otra una manera. persona indígena, Claro. digamos. Claro, absolutamente. Oye, este es un temazo. Sí, Lamento sí, haber basta. tenido tan poco Perdón, tiempo. hay yo que ir, pido perdón hay por que ir al acaparar, lanzamiento. Nosotras somos los que tenemos que Hay que ir pedirte al perdón lanzamiento. por no estar más rato conversando sobre esto, pero tenemos la oportunidad de seguir haciéndolo. Bueno, los espero en la Exacto. presentación de Fémina Infame, Mañana. que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que estamos, con estas últimas cosas que estuvimos hablando. Exacto, de ahí es donde estamos partiendo. Esto es recién un comienzo de lo que va a conversar con nosotras, nosotres, Elsa Drukarov, mañana en la Feria del Libro. No De puede Macul. vivir. Sí, 29 de junio. No, es mañana el evento, Es pero mañana parte de la viernes feria. a las 14 eso es lo que horas. no estaba entendiendo, Claro, perdón. claro. La Ya, feria está mañana, sí, empezando mañana a las 14. ahora Hoy con comienza. metalingüística. Sí, así es, con metalingüística que Sí, estuvo sí. ayer aquí, así que Ay, qué lindo. sí, muy lindo. Así que muchas gracias, Elsa, por estar y por traernos estas temáticas tan importantes y haber abordado todos los temas que te pusimos. Bueno, Que- gracias a ustedes por la conversación tan intensa. Sí, Estuvo muy buena. mucha intensidad, Muchas gracias. pero fantástica. Así que muchas gracias, Elsa.